Hoy es el segundo tema de tipos y figuras del sacrificio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vamos al tema 2. ¿Cuál es? ¿Se alcanza a ver? ¿No? Abraham sacrifica a su único hijo. Leímos Juan 3:16 y nos dice que Dios amó, ¿cómo? De una manera increíble. Dice, de tal manera, y hoy vamos a ver una figura de esa tal manera, que Dios amó a su hijo y a su único hijo. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, si tú crees. Amén. Puedes decirle al que está a tu lado, hermano, pudieras creer. Es algo tan fácil, pero es algo tan difícil. Amén. Pues hoy lo vamos a aprender, hoy vamos a ver esa figura del caso de Abraham. ¿Alguien sabe quién es Abraham? Dice un hermano que vive en San Pedro. No, Abraham en la Biblia. Hoy vamos a saber, si tú ya lo sabes va a ser repaso, pero hoy vamos a ver esa figura. ¿Por qué Dios lo puso así? Hermano, ¿Dios crees tú que te pedirá tu hijo en sacrificio? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer hoy? No. Se conocen como hechos únicos y ¿qué? E irrepetibles. Muchos ocupan este tipo de enseñanzas para pedirte dinero. Hermano, ¿eres capaz de dar a tu hijo? Bueno, pues entonces da tu casa, da tu dinero. Nada que ver. Es una figura que Dios puso en el Antiguo Testamento para referirse a Jesús y mostrarnos ese tal manera que hizo Abraham para ofrecer a su hijo en sacrificio. Amén. Vamos, por favor, vea Génesis 22:1 y vamos a leerlo y que la Biblia nos hable, que la Biblia nos enseñe. Amén. Y como iglesia nosotros damos este tipo de predicación, es la predicación expositiva, que el texto nos hable, que no le metamos más de lo que ya dice el texto. Amén. Ok. Dice entonces, aconteció después de estas cosas, ¿qué cosas? Abraham había hecho un pacto con Abimelech y muchos años antes Dios le había llamado. Amén. ¿Para qué? Para que él fuera el líder de una gran nación. En Génesis 12, Dios llama a Abraham. Él estaba en Ur de los Caldeos. Di conmigo, Abraham era gentil. ¿Qué es gentil? Ya no repitas. Viene de gentío, de gente, de multitud, de personas. Él era de todas las naciones, pero Dios escogió de en medio de las naciones a Abraham. ¿Para qué? Para hacer una gran nación. ¿Sí? Dice, aconteció después de estas cosas que ¿qué? ¿Qué hizo? Cuidado. ¿Qué pasó? Se cayó el ventilador, dice. ¿Qué pasó? Dice que probó Dios. Ahí está bien. Con cuidado. Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, está en negritas, ¿qué dice? Heme aquí. Nuestro heme aquí, o sea, para nosotros, es como cuando mandas a un hijo por las tortillas. Hijo, ve por las tortillas, o le llamas hijo. Y él dice, ¿qué pasó? O sea, heme aquí, ve por las tortillas. Ah, no, yo no. Que vaya mi hermana, que vaya. Yo ya fui la semana pasada. Y la tortilla pasa enfrente de tu casa, manito, el amor. Ya no tienes que ir a hacer cola, lo que nos tocó. Ibas con tu franela porque te descontaban un peso. Si llevabas franela te descontaban, si no, ya pasa enfrente, ya nada más tienes que salir. Pero el heme aquí de hoy no es el heme aquí hebreo. Amén. El heme aquí era una disposición total a decirle a Dios, Señor, aquí estoy, yo voy a hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque Abraham amaba a Dios más que todas las cosas. Dios lo llamó, Dios lo prosperó, fue un hombre próspero. Amén. ¿Y qué más hizo? Dios le dio una promesa. De ti saldrá
una gran nación. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios lo llamó? Unos dicen que 60, unos 75, pero para esta edad, para este texto, él ya tenía 100 años y su esposa 10 años menos. ¿Cuántos tenía su esposa? Así son buenos. Entonces, físicamente ya él ya no podía, y aparte su esposa ya no reglaba. ¿Qué es esto? Ya no ovulaba, ya no podía tener hijos su esposa, pero Dios le prometió un hijo. Amén. ¿Y qué? Se lo concedió, porque Dios hace lo que nada ni nadie puede hacer. Amén. Tú ves a alguien y dices, no, ese no va a cambiar. Eso es para Dios. Dios puede transformar al corazón más duro, más perdido. Dios puede hacer la obra. Cuando los médicos dicen ya no hay remedio, Dios dice sí hay remedio. Dios puede hacer la obra conforme a sus propósitos. Amén. Y en este caso, Dios le llama a Abraham, pero quiero que veas la magnitud. Una, después de el bebé lo tuvo a los 100 años. Dicen, porque en la Biblia no está, que el niño ya no era un niño, era un joven de 15 años. Otros teólogos se van hasta 20 años, pero vamos a dejarlo en 15. Ya no era un jovencito, no era un niño pequeño. ¿Hay alguien aquí de 15 años? ¿No? Nadie. Pues ya era un hombre, pues un muchacho joven, pero ya estaba grande, ¿sí? ¿Y qué edad tenía entonces Abraham? ¿100 qué? 115. Amén. Pues a los 100 se cumplió la promesa, se embarazó, pero el niño creció, pasaron 15 años, vamos a dejarlo ahí, y ya él tenía 115 años. Él ya no iba a poder tener otro hijo más. Amén. Era el único que tenía y aparte lo amaba. Imagínate una persona que tenga 20 hijos, dame un hijo, no hombre, te doy 2, 3, llévatelo. No. Y este da mucha lata, come mucho, llévatelo, Señor. No, estamos hablando de alguien que era su único hijo y él era el heredero. Él tenía muchos bienes y él decía, solamente tengo a mis criados. ¿Cómo les voy a heredar a ellos? Les puedo heredar, pero se va a perder mi apellido, se va a perder mi nombre. Yo quiero a un hijo, y hasta que se le cumplió, y Dios se lo pidió, pero especifica la Biblia para qué se lo pidió. Para probarle. ¿Escuchaste? Hay algo que se llama prueba y hay algo que se llama tentación. La tentación viene de parte del diablo. ¿Y para qué es? Para destruirte. ¿Escuchaste? El diablo nos va a tentar para destruirnos. Ya tenía, pero cuidado, son 2. Luego mi bendición, ya ven. Entonces el diablo siempre te va a probar, va a ponerte una tentación. La muchacha más guapa, a veces no tan guapa, pero quiere contigo. Y tú tienes esposa. Si no tuvieras esposa, pues oras y dices, bueno, pero tienes esposa, es del diablo. El negocio, el mejor negocio, pero es chueco. La tentación es para destruirte a ti, para destruir tu relación con Dios y para destruir a tus hijos. ¿Escuchaste? ¿Para qué viene la tentación? ¿Para destruir a quién? A ti, tu relación con Dios y a tu descendencia. Amén. Porque sabes que tú vas a heredar aún hasta tus pecados. Dice que la maldición trascenderá a la 3ª y 4ª generación, y Jesús vino a romper esas maldiciones. Si yo me drogo, si yo tomo, ese espíritu que está en mí al rato va a perseguir a mis hijos. Ese espíritu de adulterio va a perseguir a mis hijos. Todo pecado que yo haga va a trascender a mis hijos. De ellos depende que lo hagan, pero van a ser tentados. Amén. En este caso, Abraham amaba a Dios. Y mira esta frase. Dice, en la mente y el corazón de Abraham, escucha, obedecer a Dios era más importante que ¿qué?
que sus propios deseos y sentimientos y sueños. Hermano, de esa manera nosotros tenemos que ser. Nuestro amor a Dios debe ser mayor que nuestro amor a nuestros hijos, que nuestro amor a nuestra esposa, que nuestro amor a cualquier cosa que pudiéramos tener. Nuestro amor debe ser mayor a Dios. Amén. Y él amaba más a Dios que cualquier cosa, porque Dios le dio todo lo que él tenía. ¿Sabes que todo lo que tienes es de parte de Dios? Y que Dios en cualquier momento, si él quisiera, te lo puede quitar. Yo escuché el testimonio y conocí a este varón. Había un músico en Coatzacoalcos que toca la zampoña, toca la guitarra, canta, ¿no? Es el hombre orquesta, pero él era muy soberbio. Y un día se enfermó de la garganta, perdió la voz, tuvo un derrame cerebral y ya no puede tocar. Y ya camina, gracias a Dios, ya camina, ya se mueve un poquito, pero ya no puede cantar, ya no puede tocar. Y cuando él tocaba, wow, decía, mira todo lo que soy. Y cuando enseñaba a otros era grosero. ¿Dios qué hizo? Le quitó. Y ya no había nada. Todo es de Dios. Amén. Y Abraham lo sabía. ¿Sí? En el 2 dice, y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac. ¿A quién? A quien amas, no a cualquiera. No tenía más hijos como para escoger, ¿no? Era el único hijo, era la única esperanza. Porque está esto en la Biblia, para que nosotros veamos el sacrificio que Dios hizo, entregar ¿a quién? A su único hijo. No había más. Yo he visto, hermanos, yo trabajo en un hospital y yo veo a las mamás agarrando con fuerza a sus hijos, porque los vas a canalizar. Y yo veo a las mamás llorando, pero saben que si no los canalizas se pueden morir. Vienen con una deshidratación, con diarrea, con fiebre, y ellas saben que aunque les duela, señoras, si los suelta van a hacer 2 piquetes. Yo lo agarro aunque me duela, y a veces llora más la mamá que el hijo. A ver, ¿por qué? Porque les duele, pero a la vez quieren que su hijo esté bien, que su hijo sea salvo, que su hijo sane, y Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, el amor de Abraham era inmenso, era su única oportunidad de heredar sus bienes. Le amaba, 15 años los tuvo, jugó con él, estuvo con él, había pasado tiempo con él. Sí, imagínate ese gran amor. Dice, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué monte era? Hoy sabemos que es el monte Moriah, donde hoy se encuentra el templo de Jerusalén. Bueno, donde se construyó el templo de Jerusalén, donde se hacían los sacrificios. Imagínate, ese lugar mucho tiempo después se convirtió en un templo, un lugar de adoración. Pero la primera adoración que hubo fue con Abraham e Isaac. ¿Sabes que adorar no tiene que ver con música? No tiene que ver con canto. Dile al que está a tu lado, repite conmigo, adorar tiene que ver con obediencia. Amén. Cuando yo obedezco, yo estoy adorando a Dios. No toques eso. Ayer yo me sorprendí, vi a un sobrinito que le dijo a su mamá, no te bajes de la banqueta. Y sus primos andaban corriendo, y él estaba, mira, en la orilla, en la orilla de la banqueta, y los veía, pero le dijeron, no te vayas, y no se bajó. Ya hasta que yo le dije, dale chance que vaya, se fue. Pero la indicación fue, no te bajes, y no se bajó, y andaba en toda la banqueta, pero no se bajó. ¿Por qué? Porque obedeció a la orden. Cuando nosotros obedecemos, hermanos, estamos dándole gloria a Dios. Dios puede ver tu canto y dice, ay, el hermano canta bonito, la hermana canta bonito, pero Dios ve más allá de mi voz. Dios ve más allá de mi pose. Alza las manos así, alza las manos bonitas. No, Dios ve el corazón.
Y puedes cantar y alzar las manos bonito, pero dice, aquel anda mal. Y Dios dice, no. Amén. Porque Dios ve la obediencia. Y dice entonces, y vete a la tierra y sacrifica a tu hijo. ¿Sí? Abraham se levantó como muy de mañana. Él conocía los lugares, sabía que tenía que ir temprano, pero él se preparó para ir y hacer lo que Dios le había ordenado. Dice, y muy de mañana, y enalbardó, o sea, preparó su asno, y tomó consigo ¿a quién? Los siervos suyos, y a Isaac su hijo, que ya no era un niño. Yo he visto imágenes en internet y está un niño chiquito, no, ya era un jovenzón, ya de 15 años, ya están más altos que tú, ¿verdad? Tiene 15 y el muchacho ya está arriba. Dice, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y su hijo al lado de él, hermano. Y eso es maravilloso. Dios, nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Abraham era obediente. Atrás estaba su hijo. Y su hijo no dijo nada. Párate, vamos a temprano. Y ya temprano ya estaba arriba el muchacho. ¿Y cómo hacemos nosotros? Párate, mira, oye, por favor, y ya tienes que moverlo, quitarle la sábana. No, la obediencia se aprende. Nadie nace obediente. La va uno como aprendiendo. Amén. Y más con el ejemplo. ¿Sigue? Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos. ¿Cuántos días pasaron de camino, hermano? 3 días caminando, viendo a su muchacho a un lado. Las despedidas, ¿sí o no?, son las más difíciles. Las despedidas cuando vas a visitar a alguien y ya te vas es cuando más platicas, porque no te quieres ir. A veces estás y ya cuando te vas es cuando más platicas, cuando más, ya vámonos. ¿Por qué? Porque no te quieres ir, quieres todavía continuar. Entonces vemos que por 3 días iba con su hijo a un lado, la leña, observándolo. Dios me pidió, pero yo amo a Dios y yo voy a obedecer a Dios. Y ahí venía, no sé qué tantos pensamientos había en él. Dice el 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Algo sabía Abraham, que quizá Dios haría algo, que no sé, pero Dios, tengo 2 promesas. Una, que de mí va a salir una gran nación. O 2 cosas, o no muere el niño, o Dios me da otro hijo. ¿Cómo? No lo sé, pero sé que Dios lo hará. ¿Ya ha pasado? Hermano, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que si confías en Dios, Dios lo hará. ¿El cómo? No lo sé. Amén. Yo eso le digo a las personas, hermanos, si tú le entregas tu vida a Dios, Dios va a cambiar tu vida. ¿Cómo? No lo sé. Pero lo que sí sé, que si tú te entregas a Él, Dios hará su obra. Amén. Como Él quiere, como a Él le place. Tú solamente da tu paso de fe. Y Él, por fe, heredó las promesas. ¿Sí? Y tomó a Abraham la guitarra, el piano, y iba a adorar. No. Ahí vemos instrumentos de adoración y no hay música. ¿Escuchaste? El hecho que tú obedezcas a tu padre joven, tú estás adorando a Dios y estás agradando a tus padres. Y el domingo cuando tú digas, mamá, dame, papá, sí, híjate, a veces no nos dan, pero Dios obedece. Ahora imagínate a un niño, a un joven, que tú le mandas a hacer algo. ¿Sí? Oye, hijo, ven, no. Oye, hijo, haz esto, no, mamá, con queja, con molestia. Y luego el fin de semana te dice, otro día te dice, mamá, ¿será que me puedas dar? ¿Cómo se sentiría la mamá? Muchas veces así somos con Dios. Dios nos pide hacer cosas y no obedecemos. Y cuando queremos algo, Dios, ¿será que me puedas dar? Dios dice, amén. Si este niño obedece nada, ni por los alimentos ora, y ahora quiere que le dé. Dios
así como nosotros vamos a Dios, Dios también responde. Y aún siendo nosotros malos, Dios le da cosas buenas a sus hijos. Amén. Pero si tú eres obediente y tú le pides, Dios responde. ¿Escuchaste? Si tú eres obediente, si tú eres fiel, y tú dices, papá, sí, me sabes. Y Dios bendice. Amén. Por la obediencia. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Ya viste que no era un niño, o sea, no era un poquito de leña. Era para hacer un sacrificio se necesita mucha leña. Si para una carnita asada te acaban 2 sacos de carbón, ¿no? Era bastante leña y la puso sobre el muchacho y era un hombre fuerte. Dice, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Sí? Iban unidos en el mismo sentir, se quedaron los criados e iban. Amén. ¿Sí? Entonces habló su hijo Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo no veo el cordero, algo está pasando. ¿Sigue? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y no hace como hacemos los padres cuando nos preguntan los hijos de decir mentiras, ¿no? O decir mentiras a medias. No pasa nada, hijo, vamos. Obedece porque soy tu padre. No, él no dijo una mentira. Él dijo, Dios proveerá. Y él sabía que ese sacrificio era de su hijo. Y apenas iban a subir el monte. Ellos fueron juntos con la leña, con el cuchillo, con el fuego que ya iban a prender. ¿Sí? Y él tenía una confianza, Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová es mi proveedor, Jehová es mi sustentador. ¿Cuántos hoy lo pueden decir? Dios me sustenta. Amén. No es mi trabajo, no es lo que yo haga, no es que yo sea bueno, en la mano de Dios, Jehová Jireh, Jehová es mi sustentador. Vamos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y el hijo se jaloneó y empezó a pelear con el papá. Así dice. El niño entendió, hermanos, que ese sacrificio era para Dios. Y ya un jovencito de 15 años ya se pone. Este niño, así como el padre era obediente, ¿el hijo qué? Miraba al papá. Oye, mi papá lee la Biblia. ¿Qué estás leyendo, papá? No, vente, hijo, vamos a leer juntos. Entra al cuarto y papá está orando. Mi papá ora. Y hay niños que se pegan al lado cuando papá está orando. Pero hay niños que ven y dicen, hijo, lee la Biblia. Nunca ve a su papá leyendo Biblia. Nunca ve a su papá. Es más, lo ve haciendo otras cosas. Sí, a mí yo recuerdo que yo decía cuando era chico, o me decían, no tomes porque estás muy chico. ¿Qué te estaban diciendo? Que cuando sea grande, yo ya quería crecer, ¿no? Yo quería ser como mi papá, como los grandes, porque los grandes sí pueden hacer cosas que los chicos no. Entonces yo ya quería crecer. Pero todo eso se ve desde niños. Amén. Dice entonces, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. No dudo que Abraham estuviera llorando. Amén. No nos dice, pero no dudo que Abraham en su corazón estaba afligido y ató a Isaac su hijo. Esto ya era común en Abraham. Él ya había sacrificado animales. Él ya lo había hecho. No era la primera vez que lo hacía. Se degollaba al animal. Y ahora él lo iba a hacer con su propio hijo. ¿Sí? Dice, y lo puso en el altar sobre la leña. Y puso al muchacho sobre ese lugar, él viéndole. ¿Sigue? Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
¿Sí? Muchos ponen así, ¿no? Iba a cercenar la yugular para que la sangre comenzara a drenar y hacer ese sacrificio, porque lo que paga por el pecado es la sangre. Y él estaba a punto de degollar a su hijo y alzó su mano. ¿Sí? Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces ¿desde dónde? Desde el cielo. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él volvió a responder, heme aquí. ¿Sabes quién es el ángel de Jehová? ¿Alguien sabe? Muchos dicen que es Dios, y es una manifestación de Dios. Pero hay varios pasajes donde mencionan el ángel de Jehová y Dios Padre, o sea, mencionan a los dos, no es la misma persona. El ángel de Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Estás escuchando? Jesús desde los cielos estaba viendo la escena, estaba viendo a Abraham. ¿Por qué esa prueba iba a ser tan grande? Porque la bendición iba a ser muy grande. Amén. Depende de la prueba, es la bendición. Lo que Dios iba a hacer con Abraham iba a ser algo increíble. Por eso él tenía que ser probado. En este caso, Jesús, el ángel de Jehová, estaba viendo lo que él iba a hacer. Pero él sabía que esa escena más adelante la iba a cumplir. ¿Escuchaste? Y él estaba viendo un retrato, él estaba viendo una figura de lo que él tenía que hacer más adelante. ¿Escuchaste? Él estaba presenciando. Yo veo, los ejemplos que pongo son de mi trabajo. Yo veo cuando van a inyectar a uno y el que sigue es el otro. Se pone, llora más el que le va a tocar que el que está inyectando. Porque está viendo, y eso me van a hacer. Ya está pensando. Entonces Jesús estaba viendo lo que iba a pasar con él. Amén. Dice entonces Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Sigo? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Que obedeces a Dios, que temes a Dios. El temor de Dios, tengo que tenerle temor a Dios, es un temor reverente. Cuando yo obedezco, yo estoy temiendo a Dios. Amén, obedeciendo a Dios. Dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único hijo. No rehusaste darlo. Fuiste obediente hasta el punto final. Y si Jesús no hubiera estado ahí, desde los cielos hablando, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido degollado. Pero ese sacrificio ¿hubiera sido un sacrificio perfecto? No. ¿Por qué? Porque todos los corderos que se sacrificaban era un sacrificio temporal. Al otro año tenían que volver a sacrificar por los pecados. Todos nosotros somos pecadores, nacimos con el pecado de Adán. Amén. Si él hubiera hecho ese sacrificio, al rato necesitaría otro hijo para hacer otro sacrificio y otros, y nunca iba a ser saciada la justicia de Dios. Jesús sí fue el único sacrificio. Se quitaron todos los sacrificios de animales por el sacrificio de Cristo. Es más, Dios permitió que el templo donde se hacían los sacrificios fuera abolido, fuera destruido por el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Para que ya no se hacían sacrificios. Pregunta, ¿los judíos hoy en día hacen sacrificios? No, porque no hay templo. Amén. Dios tuvo que quitar el templo porque muchos judíos todavía, es más, muchos judíos no creyeron en Jesús. No entendieron que ese sacrificio era suficiente. Y si hubiera templo, ellos seguirían haciendo sacrificios. Ya ves que Dios es tan sabio.
Es más, se va a reconstruir el templo, ya está todo. Dicen las noticias que ya está el tabernáculo, está todo. Solo hay un problema políticos por el territorio, porque ahí donde es el monte Moriah, hoy en día hay una mezquita. Sí, ahí están peleándose los musulmanes, los judíos, los cristianos por el territorio. Cuando se apruebe, se va a construir el templo, ¿sí? Y se van a comenzar otra vez los sacrificios y el sacerdocio se va a volver a poner. Pero eso va a ser una herejía, hermano, porque ya no necesitamos de sacrificios. Amén. Okay. Dice: por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Fue una obediencia, eso sí, perfecta. Amén. ¿Sí? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. ¿Por dónde? Por sus cuernos. ¿Qué es un zarzal, hermano? Muchos toman como donde salen las zarzas, una fruta, pero son líneas, ramas, pero con espinas. Y el cordero, donde pasó, se atoraron sus cuernos, su cabeza quedó atrapada en el zarzal. Y Abraham, que estaba ahí, volteó y vio al cordero ahí, atrapado, sin poder moverse. ¿Sí? Y dice: y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Su hijo debió de morir, pero Dios proveyó el sacrificio del cordero. Amén. Y entonces él cumplió la palabra. Sí hubo un sacrificio, pero ya no fue el de su hijo. Amén. Dios tiene que satisfacer su justicia para darnos salvación. Dios es un Dios bueno. Él dijo que nada injusto entrará al reino de los cielos. Pero como todos nosotros somos injustos, no podemos entrar, no nos podemos salvar a nosotros. Entonces Él vino, nos salvó y nos regaló esa salvación. Te cuento una historia, ya le he contado, pero viene a mi mente. Dice que había un hombre sumamente sabio, sumamente recto, que gobernaba en su ciudad de una manera perfecta. No había robo, no había maldad, todo en el imperio estaba bien, en orden. La gente que venía a ese lugar decía: wow, este pueblo es maravilloso. ¿Quién es el rey? Fulano. Wow, lo admiraban. Pero un día llegaron sus súbditos a ver al rey y le dicen: señor rey, ¿qué cree? Le tengo una noticia. Dice: ¿qué pasó? Hay gente que está robando en el pueblo. Y dice: ¿Cómo va a haber robateros si hemos enseñado desde niños, les enseñamos que no hay que robar? Búsquenme a ese ladrón. Y todos empezaron a indagar quién fue, cómo fue, todo. Y al día siguiente llegan los súbditos y le dicen: mi señor rey, tenemos dos noticias, una buena y una mala. Dígamela. Primero la buena. Dice: mira, la buena es que ya encontramos al ladrón. ¡Wow, qué bueno! La mala es que el ladrón es su hijo, su único hijo. Y él había dado un edicto que se le latigara a esa persona delante del pueblo 40 latigazos. Y el joven, el muchacho era joven, tal vez no aguantara esos juegos. Tal vez un adulto los aguantaría, pero un joven no los iba a aguantar. Y él lo sabía. Y todos se quedaron: rey, ¿qué va a hacer usted? Usted es muy recto. Usted no puede perdonar a su hijo porque su hijo pecó. ¿Qué va a hacer? Dice: tengo que cumplir la sentencia. Mañana a las 12 del día vamos a cumplir la sentencia. Y todo el pueblo y aún los pueblos cercanos que se enteraron fueron a ver qué iba a hacer el gran juez, puesto que era su hijo y puesto que era justo. Y ellos pensaban: ¿qué hará este hombre? ¿Lo perdonará por ser su hijo? ¿O lo va a matar? ¿Va a permitir que muera su propio hijo? Vamos. Y toda la gente se agolpó
Y en medio del pueblo, en el parque del centro, había un poste. Amarran al joven, le rasgan sus vestiduras y el verdugo a un lado con el látigo esperando la noticia. El rey se pone al lado, ve a su hijo y con lágrimas toma él un pañuelo y le dice: cuando el pañuelo caiga, comienza la sentencia. Dice que el padre tomó el pañuelo, el verdugo tomó el látigo, alzó el látigo y el padre suelta el pañuelo. El verdugo hace dar su primer latigazo y el padre corre y abraza al joven. Y el padre recibió los 40 latigazos que su hijo merecía por su pecado. Se cumplió la sentencia, sí, pero sobre él. ¿Escuchaste? Nada injusto entrará al reino de los cielos. Pero como somos injustos, somos malos, ¿sabes por qué Dios no destruye la maldad? Porque los malos somos nosotros. Dios tendría que matarnos a nosotros para destruir la maldad. ¿Me escuchaste? Y Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Y Dios en cada escenario nos avisa. Dios envió a su hijo y allí estaba una figura y el ángel viendo al cordero trabado de sus cachos, de sus cuernos, y Jesús sabía que un día él iba a estar así. Amén. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Lo puso, lo degolló, derramó su sangre y prendió fuego. Y en Jesús, el ángel de Jehová que estaba ahí, estaba viendo y estaba diciendo: un día yo estaré así. Amén. ¿Sí? Dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Sí? Mira en Mateo 27:27. Ahora, muchos años después, se cumplió lo que se profetizaba, se cumplió lo que se anunciaba, tal cual. Dice: entonces soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados. Sigue. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, lo humillaron, hermano, y pusieron sobre su cabeza, ¿qué? Una corona tejida de espinas, tomadas de un zarzal. ¿Escuchaste? Así como el cordero estaba ahí atorado con las espinas, a Jesús le fue puesto una corona de espinas y en vez de un cetro, una caña en su mano derecha. Dice: e hincando las rodillas delante de él, los soldados le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Este es el rey que nos va a salvar. Este es el que va a hacer salvación para nosotros. Mira cómo está desnudo, avergonzado, y le aventaron un manto de púrpura. Sigue. Mira qué más le hicieron. ¿Qué dice? Y escupiéndole. Gracias a Dios, pero a mí nunca me han escupido, pero yo no sé cómo reaccionar. Y escupiéndole. Y tomaban la caña, ¿y qué hacían? Le golpeaban en la cabeza. ¿Y qué había en su cabeza, hermano? Una corona de espinas. Y donde le pegaban, sus espinas se encajaban. Fue bofeteado, fue humillado por nuestro pecado. Sigue. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron ¿para dónde? Para crucificarlo. Se cumplió esa sentencia de más de 1000 años. Sucedieron al pie de la letra. Jesús, que estaba viendo desde lo alto al cordero, él sabía que un día iba a estar ahí. Él sabía, pero en este caso ya no había otro cordero. Él era el cordero inmolado. Él era el único que nos podía salvar.
¿Sabes que la religión no puede salvarte? La religión no salva. El único que murió por tus pecados fue Jesús. Ningún hombre murió, ninguna mujer murió. Nosotros amamos a María porque fue la madre de Jesús en la tierra, pero María no murió por ti. El único que murió por nuestros pecados es Jesús. Hermano, cuando yo peco, estoy ofendiendo a mi amado. Estoy ofendiendo al que me perdonó, al que me salvó. No tiene que ver con el pastor, no tiene que ver con mi religión, tiene que ver con mi amor a Jesús. Yo tengo que tener una relación personal con Cristo. Mi amor debe ser tan grande. Hermano, siempre le digo yo a las jóvenes, busca a alguien que ame a Dios. Porque si ama a Dios, no te va a fallar. Y si te falla es porque no ama a Dios. Nosotros tenemos que crecer en el amor de Dios. Gracias a Dios estamos entrando en ayuno, en oración, y hermanos me han preguntado, hermanas me han preguntado, ¿y cómo hago el ayuno? Y yo me gozo, porque es un deseo de buscar a Dios. No se trata de ayunar por ayunar, se trata de pasar tiempo con Él. No se trata de ayunar para pedir, aunque pides. Se trata de pasar tiempo con Él. Estás en tu casa, pones música y le dices, Señor, aquí estoy. Enamórame, ayúdame. ¿Sabes cuáles son algunas de mis oraciones? Digo, Señor, enséñame a pasar tiempo contigo. A veces no sé cómo, a veces no sé qué decir, pero le digo, Señor, enséñame a estar contigo. Y entre más estoy con Él, su amor, su gracia, su misericordia permea mi vida, mi ser, y entonces puedo reflejar a Jesús en la tierra. El mundo lo que necesita es a Cristo, es su amor, es su gracia, y Dios puso a la iglesia para reflejarlo. Amén. ¿Sí? Dice, volviendo a Génesis, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. La primera vez, ¿cuál fue? ¡No lo mates! Y la segunda vez, después del sacrificio, le volvió a hablar y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho eso, por cuanto demostraste tu amor y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, es cierto que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Estaba profetizado que de la descendencia de Abraham vendría el Salvador, y de su descendencia se alineó para que a través de María y José viniera. Amén. Sabemos que José fue su padre, pero no biológico. Hubo una bendición después de la obediencia. La obediencia, ¿qué decimos? ¿La obediencia qué? Trae recompensa. Amén. Y yo siempre lo decía, pero ¿sabes qué digo hoy? Digo, la obediencia agrada el corazón del Padre. ¿Me escuchas? No obedezcas por recompensa, obedece por amor, y vendrá la recompensa, como Él quiera, cuando quiera y a la hora que Él quiera. Pero nuestra obediencia es un sacrificio. Hoy ya no hay sacrificios de animales. Cuando tú dices no al pecado, tú estás ¿qué? Haciendo ese sacrificio, te estás negando algo, quieres algo y dices no. El ayuno es negarse alimento, negarse tiempo, y ese tiempo se lo das a Dios y le dices, Señor, aquí está mi tiempo. Y que pudiera hoy, por eso les digo, cuando ayunen, que sea un día que no trabaje, que no les toque lavar ropa. Están pensando y están, ¿no? Bueno, ya no lo hacen así, pero ya no estás enfocado en Dios. Estás enfocado en todo menos en Dios. Amén. Y aparte te está lastimando el estómago.
No comí, pastor. No, come mejor. Y ya cuando tengas un tiempo, aprovecha y pasa tiempo con tu Dios. ¿Sí? Porque de tal manera, el que leímos al inicio, y vemos hoy ese tal manera, su único hijo, ya no había descendencia. Su amor tan grande, a mí me ofende y ofende a Dios cuando gente ocupa esos textos para pedir dinero. Eso es abominación, hermano. Abraham dio a su hijo, hermano. A ver, ¿tú qué le vas a dar a Dios? ¿Cuánto traes en tu cartera? Eso es una ofensa. Jesús nunca dijo de esos pasajes usarlos para pedir dinero. Ese pasaje fue un pasaje cumbre, no vuelve a suceder en la Biblia. ¿Escuchaste? Fue un hecho único e irrepetible. Dios no le pidió a Isaac, Dios no le pidió a nadie más sacrificar a sus hijos más que a Abraham, como una figura trazada hacia el milagro más grande, hacia Jesús, y el cual dice, porque de tal manera amó Dios a quién. Hermano, si tú estás en el mundo, Él te ama. ¿Será que Dios me ama? Él te ama, aunque tú no lo creas, aunque tú lo dudes. Su amor es tan grande. Por eso estás vivo, por eso estás aquí. Amén. Me tocó un varón en un anexo, un señor ya grande, anciano, con problemas de alcoholismo. Le digo, varón, ¿sabes por qué no te has muerto? Pues ya está, porque Dios te ama. Porque Dios está permitiendo, aún a esta edad que no has entendido, ya estás grande y sigues con el alcohol, las drogas. No, pastor, ya voy a buscar al Señor. Es tiempo. Ya estás grande y sigues con el pecado. Él se arrepintió y se reconcilió con el Señor. Por algo Dios nos mantiene. Dice que ha dado ¿a quién? A uno de sus hijos. A su Hijo único, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, depende de nosotros, no se pierda. O sea que el que no cree, sí se pierde. ¿Me escuchas? Y hay gente que no quiere creer. Me tocó un paciente, se los comenté. Este varón no podía hablar por su padecimiento, pero te entendía. ¿Me escuchas? Sí, me dice. Y con la mano me hacía que sí. Le prediqué de Cristo. Minutos antes ya le había predicado a otro señor con insuficiencia respiratoria, y él con su respiración, sí, me entrego al Señor. Y gracias a Dios oramos y Dios se glorificó ahí, lloró, se reconcilió con el Señor. Y fui breve con él. Voy con esta persona, le predico de Cristo, le hablo y le digo, hermano, ¿tú quieres entregarle tu vida a Jesús? Y su mano en la cama me hace así. ¿Cómo? Yo, no me entendiste. Le digo, mira, tal vez tú mueras hoy. Le digo, yo fui claro, está muy grave. Le digo, tal vez hoy sea el último día que tú te pongas a cuenta con Dios. Aprovecha, entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Mira que y no quiso. Yo me quedé, yo quería llorar, y su hija así media molesta porque son de otra religión. La religión te marca, hermano. La religión te esclaviza. La religión te bloquea a las verdades de Dios. Porque si no es de tu religión, entonces no. Jesús no es religión. Jesús es una persona que viene a salvar tu alma del infierno y de la muerte y de la ira de Dios. Y ese varón así, yo me fui y dije, Señor, ¿qué pasa? Me dijo, no pasa nada. Tú hiciste tu parte. Al segundo día este varón murió. Pero Jesús ha hecho su parte para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Si no creemos, nos perdemos. ¿Sí? Mas tenga vida eterna. Nos es difícil mirar la eternidad porque no hemos estado ahí, pero es real, es más real. Imagínate, sucedió Abraham y se cumplió.
Se dijo que iba a ser de una virgen y se cumplió. Todas las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo. Amén. Y Él dijo que va a volver. ¿Tú crees que va a volver? Yo lo creo, porque viene de fuentes fidedignas. Si fuera alguien que te dice voy y no va, dice, bueno, mentiroso. Pero viene de alguien que está cumpliendo al pie de la letra. Si tú crees, dice la Biblia, serás salvo. Pero si no crees, serás condenado. ¿Dios es malo? No, Dios te está dando tiempo. Dios te está advirtiendo a ti y a mí de buscarnos a Dios. Hermano, vamos a aplicar esta palabra. Abraham fue obediente y sacrificó a su hijo. ¿Habrá algo que no le haya sacrificado a Dios? Que haya sido desobediente, que por eso no agradas a Dios. Amén. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si no obedezco, no amo a Dios. ¿Escuchas? Dios te dice, perdona. No, pero es que me hicieron, mira, ¿cómo es posible? Es que Dios no te pregunta qué te hicieron, te dice, perdona, porque yo te perdoné. Dice la Biblia que si tú perdonas, Él también te perdona. Amén. O hiciste algo, o haces algo recurrente, hermano. Hoy las redes sociales están infestadas de pornografía, y si es recurrente, mira esas páginas, eso ofende a Dios. Dile, Señor, perdóname, apagas el espíritu, apagas tu comunión con Dios y andas en la carne porque mataste tu relación con Dios por un placer pasajero. Pasa y ya, pero ya te moriste. Te conectaste con Dios. Hermano, que pudieras hoy sacrificar a Dios. Decirle, Señor, esto, es más, te lastima, hasta es mejor sacrificárselo a Dios que quedarte con eso. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que nos dé de su gracia, que Él nos dé de su misericordia, y que así como Abraham, amemos más a Dios que a nuestros propios deseos, que a nuestras propias pasiones, que nuestras propias buenas intenciones, que nos movamos por ese amor a Dios. ¿Habrá algo? Yo no lo sé, eso tú lo sabes. ¿Habrá algo que tú le quieras traer en sacrificio a Dios en tu mente? Tal vez es tu tiempo. Tu tiempo lo ocupas para todo, menos para Dios. Decirle, Señor, perdóname porque he ocupado todo el tiempo que me das en otras cosas menos en ti. Hoy te quiero sacrificar mi tiempo. Decirte, Señor, yo me comprometo a hacerlo. Yo me comprometo a buscarte. Yo me comprometo a leer tu palabra. Yo me comprometo a estar contigo. ¿Cómo estarás en la eternidad con Él si aquí en la tierra no quieres estar con Él? Imagínate estar con un desconocido. No tienes ni plática porque nunca has estado con Él. Esta vida es el preámbulo de estar con Él. Dile, hermano, ese es entre tú y Dios. Yo no te conozco, no conozco tu vida, pero tú sí la conoces. Dile, Señor, aquí estoy, perdóname, sálvame, límpiame, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Papá, hoy venimos y ofrendamos delante de ti aquellas cosas que te desagradan. Ponle nombre. Pecado, maldad, falta de perdón, no has perdonado, no has pedido perdón. Señor, hoy lo ponemos delante de ti y te pedimos que tú nos ayudes, que tú que diste a tu propio Hijo, cómo no, yo te daré algo que es más, me lastima, me daña. Señor, que yo sacrifique mi carne como olor fragante a ti. Me presento, Señor, a tu iglesia. Muchas veces por ese pecado hay maldición, hay escasez, hay cosas que desagradan.
Señor, limpia nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y pueda descender tu bendición sobre tu iglesia. Hoy, papito lindo, que invocamos tu nombre, sabemos que tú lo puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, Señor.